eres increíble. Shabbat Shalom, que el Señor te bendiga, que resplandezca la misericordia del Eterno sobre ti, sobre tu familia. Que este día de reposo podamos abrir nuestro corazón, recibir una palabra de bendición para que todo en nuestra casa en esta semana que se avecina sea de bendición. Shabbat Shalom de nuevo. Que este tiempo sea muy pero muy hermoso, este momento de refrigerio que vamos a tener a través de la palabra. Este día vamos a hablar del tema mujer intercesora y lo vamos a basar en 1 Tesalonicenses 5:17, que dice de la siguiente manera. Es uno de los versículos más cortos de la Biblia, ¿sabe? Y dice, orad sin cesar. Ese es el versículo. Es 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Durante todo este capítulo, Shaul, que es el apóstol Pablo, exhorta a la comunidad de Tesalónica a orar. Orar mucho, dar gracias en todo tiempo, que no apaguen el espíritu, que busquen cara a cara al Eterno en la oración. La intercesión es tan importante. Y oiga bien, que no solamente vamos a orar por pedir, vamos a orar por dar gracias, por exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial, por glorificarlo, por decirle santo, santo, santo y cómo le amamos. La oración tiene muchos objetivos, pero una clave en la oración es la intercesión, pedir por otros. Cuando nosotros pedimos por otros, nos estamos apartando nosotros, nos estamos negando a nosotros mismos y es el Señor el que comienza a hacer en nosotros. Que a pesar que de nuestra boca no salga una petición repetitiva para nosotros mismos, el Señor nos lo cumple porque nos da añadido. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros oramos sin cesar y nos volvemos intercesores por las peticiones y necesidades de otros, nosotros en ese momento estamos siendo puentes de bendición para atraer el reino de Dios, su justicia a esta tierra este día, hoy, en el momento que yo estoy intercediendo. Me niego a mí mismo, me aparto y dejo que el Eterno haga su voluntad en mí. Pero estoy constantemente haciendo que el Espíritu Santo sea avivado por medio de la petición para otros, especialmente para nuestras familias. Recordemos que nuestro primer ministerio es nuestra casa. Pero no olvidemos también de que orando los unos por los otros es como nosotros hacemos que el reino venga a este lugar. Como les digo, el apóstol Pablo hace muy hermosa exhortación durante todo el capítulo para poderle decir a esta comunidad que exhorte su oración, que no deje que el Espíritu Santo se vaya, que escuchen de todo, que retengan lo bueno, que sean una comunidad unida, que se santifiquen, que no menosprecien la palabra. Muchas cosas lindas, pero lo importante en el capítulo es la oración. Un día de la semana pasada tuvimos varios de los estudios y una prédica de apertura de Shabbat orientada a la oración y al ayuno. Cuando usted y yo hacemos un clic en esos dos aspectos, el Eterno empieza a abrir caminos para que nosotros vayamos poniendo en ese camino, oiga bien, mejores y mayores bendiciones para los demás a través de la intercesión. Hacemos una conexión libre y sin tropiezo con el Espíritu Santo a través de estos dos aspectos y logramos que se haga un clic, oiga bien, en los cielos para poder ver contestadas las peticiones y las necesidades de otros. Pero usted me puede decir, bien, entonces, ¿cómo hago con las mías? Dice el Señor que si Él se ocupa, oiga bien, de los pájaros, de las plantas, de todo lo vivo, ¿por qué no se va a ocupar de usted? Si nosotros somos lo que Él ama más en este mundo, se deleita con nosotros, se alegra cuando nosotros lo exaltamos, lo glorificamos, lo bendecimos, se alegra cuando escucha de nosotros una oración de agradecimiento.
y se alegra mucho más cuando cada uno de nosotros nos damos a los demás, porque eso es hacer una réplica en pequeño de lo que Yeshua vino a hacer por nosotros. Él oraba incansablemente, incesablemente, y él lo que hacía era poner nuestras necesidades ante el espacio que tenía con el Eterno. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y hacemos por los demás lo que quisiésemos que fuera hecho por nosotros, es ahí donde nosotros hacemos ese mandamiento dado por Yeshua para nosotros. Ese mitzvah que debemos de amar a los demás como a nosotros mismos, al Eterno sobre todas las cosas, pero a los demás como nosotros mismos. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros no nos amamos, nosotros no nos cuidamos. Nosotros creemos de que haciendo una oración de petición personal y dame, y dame, y dame, activaremos bendiciones, y no es así. Es cuando nosotros logramos que los demás, oiga bien, sean bendecidos a través de nuestra oración, cuando nosotros hacemos lo que el Eterno nos ha mandado. Este día de Shabbat es un tiempo hermoso para que usted y yo podamos interceder por los demás. De hecho, debe de ser todos los días en su tiempo de oración. Pero este día de Shabbat es tan especial que usted y yo debemos de abrir nuestra boca para proclamar bendición para los demás. Que de nuestra boca se quite el mal hablar. Y no estoy hablando nada más de palabras soeces, sino que estoy hablando de mal hablar de otros, que eso es peor todavía. Cuando usted habla de otro, lo que hace es estar queriendo asesinar, oiga bien, la integridad de la otra persona. Y usted debe de ser muy cuidadoso con lo que habla. La oración es una plática. ¿Y qué tal que en la oración usted se pone a chismosear del otro y a hablar del otro? ¿Hace usted eso en una oración? ¿Hace usted eso cuando está en la presencia del Eterno? Por supuesto que no lo hace. De repente se guarda usted todas esas cosas y lo habla con otros seres humanos y habla de los demás. Una persona se sienta a la mesa y al momento se va y usted empieza a hablar. Pero hace unas oraciones tan hermosas. No, amado. Ese tipo de oraciones, desde ya le digo, no son recibidas. Porque nuestra boca debe de solamente usarse para la bendición. Bendecir a otros es no hablar mal de la gente. Bendecir a otros es hacer oraciones por los demás y sus peticiones. Bendecir a otros es bendecirnos a nosotros mismos. ¿Cómo es eso? Si yo bendigo a los demás, el Eterno me bendice a mí. Y es un ciclo de bendición. Allá yo hago, bendigo, intercedo y oro por aquellos. Acá el Eterno ni siquiera lo he pedido cuando ya la situación ha sido resuelta para mi bendición. ¿Por qué? Porque me negué a mí mismo, no puse mis peticiones primero, más si no puse las de los demás. Y así es como funciona esto. El Eterno ve las necesidades ciertamente de tu casa, pero también ve tu corazón poniendo las necesidades primero que los demás. No solamente nos quedemos tampoco en orar, sino que accionemos. Dejemos que el Espíritu Santo nos use. Estamos orando por una persona viuda y un huérfano. Y oramos y oramos. Y tenemos ahí en casa cosas que le podemos dar a la viuda y al huérfano. No solamente nos quedemos con la oración, accionemos. Busquemos bendecir a estas personas de otra forma, como el Eterno ponga en nuestro corazón, viendo las necesidades del otro. Y yo te quiero decir que te vas a quedar sorprendido. Dios te va a sorprender de una manera sobrenatural. Cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, cuando tú das una semilla, cuando tú haces algo por otra persona, cuando tú das de lo que tú tienes, no de lo que te sobra, el Eterno contigo hace cosas mayores y de bendición. Todo basado en la palabra que sale de nuestra boca, que puede ser una palabra negativa o una palabra de bendición a través de la intercesión. ¿Qué quieres hacer entonces? ¿Orar o hablar mal de los demás? Las dos cosas no las puedes hacer.
Las dos cosas no se pueden hacer. No podemos servir a dos señores. No podemos servir al demonio y querer servir al Eterno. Porque cuando tú y yo hablamos de otros a sus espaldas, estamos matando su integridad y lo que hacemos es atraer el reino de las tinieblas a nuestra casa. Tengamos mucho cuidado con lo que hablamos. Tengamos mucho cuidado con lo que decimos. Muchas veces es la verdad, ciertamente, porque hay una persona por ahí que puede estar diciendo, pero yo solo estoy diciendo la verdad. Yo solo estoy hablando la verdad. No tenemos por qué hablar mal de los demás. Empecemos con esta cultura de bendición. El callar nuestra boca para no invadir la integridad de los demás es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, no lo van a hacer contigo. Pero si tú lo haces y aún más levantas falsos testimonios, ahí está el problema. Dejemos que el Eterno ponga su Ruach HaKodesh en nosotros, su Espíritu Santo, y que nosotros podamos ser puentes de bendición. Que de nuestra boca logre salir bendición para los demás y que evitemos estar en ese chismeo, en ese chambre, que no nos va a traer absolutamente nada bueno. Dediquemos nuestro tiempo a la oración de intercesión y dejemos que Él haga en nosotros. Y no solamente las mujeres, porque de repente pues tenemos la cultura aquí en Latinoamérica es que las mujeres son así. Déjeme decirle que hay muchos hombres peor que las mujeres. Así que oremos en nuestra casa para que esa cultura se vaya, esa cultura de hablar mal. Tratemos de hablar bendición, tratemos de decir edificación. Y si hay algo que se le tiene que decir a alguien, llámelo y dígalo. No se quede con eso en su corazón, pero dígaselo de frente a la persona. No esté hablando detrás de esa persona. Dígaselo de frente. Y grandes cosas vendrán a su vida. ¿Sabe por qué? Porque usted está siendo transparente. La transparencia, manos limpios, corazón puro y dispuesto, es lo que le agrada al Eterno. Oremos todos los días por nuestras familias, oremos todos los días por los gobernantes, por nuestros países, por la salud. Oremos sin cesar por toda situación, porque es así como atraemos el reino de Dios, su justicia a esta tierra. Importante, orar por los demás, interceder, porque todas tus situaciones el Señor ya las tiene bajo control. Shabbat Shalom.